Bienvenidos modelistas, en el vídeo de hoy vamos a crear óxido, madera y argollas minúsculas, así que vamos a por ello. Vamos a montar este Bristol F2 español ubicado en el desembarco de Alhucemas. Comenzamos con el montaje, que es muy bueno y detallado, ya que es escala 1:48 y tiene infinidad de piezas. Lo bueno es que el grado de detalle que nos aporta es increíble, sin necesidad de fotograbados, pero el tiempo que va a necesitar también es muy grande. Ya que tenemos una escala grande para estos aviones, vamos a dejar todas las piezas lo mejor posible, eliminando rebabas e imperfecciones que luego podemos notar una vez pintado. El primer paso es la cabina, así que nos armamos de paciencia y pegamos todas sus piezas poco a poco. Una peculiaridad de este modelo es que tenemos que proteger los agujeros que dan al motor, ya que dentro van piezas que simulan el motor, y si lo pintamos desde fuera con el aerógrafo las vamos a ensuciar. Para evitar esto ponemos pequeñas tiras de cinta de enmascarar que sobresalgan ligeramente del fuselaje para una vez acabado todo el proceso de pintura poderlas quitar fácilmente y así tener la parte interior intacta. Una vez acabamos con todo el montaje vamos con la pintura interior. La tela interior es color Shale. Una vez seco, vamos con la estructura de la madera. También le añadimos las pegatinas del panel de instrumentos que al estar en base madera el contraste se ve muy bonito. Y seguimos con el panelado para resaltar la mayor profundidad.
Una clave en el modelismo es nunca dejar un color plano, es decir, aplicado directamente del bote. Siempre hay que darle por encima un óleo u otro color muy diluido para darle diferentes tonalidades y aplicar un grado de realismo mucho mayor, ya que un color plano nunca se ve en la realidad. Siempre hay vetas, manchas u otras imperfecciones que hacen variar los tonos. Como podéis ver aquí, la diferencia entre la parte inferior, que se ve mucho más realista, y la superior, que solo tiene colores planos. Una vez ya tenemos todo pintado, procedemos a pegar los últimos detalles de la cabina. Como veis, este es el resultado interior, muy espectacular. Ahora vamos a pegar la otra parte del fuselaje. A la hora de encastrar las dos piezas me dieron muchos problemas, así que tuve que enmasillar y lijar varias veces para dejarlo listo y plano. Cuando hay que hacer este proceso en la unión de fuselajes, la clave para saber si está bien es darle una capa fina de negro. En el negro se notan todas las imperfecciones, así que una vez liso y bien sabemos que no nos va a dar ningún problema con el color de camuflaje. En cuanto a las superficies de control de las alas y timones traseros, tiene un sistema de montaje curioso, pero que no termina de ser realista. Así que decidí lijarlo entero y con nuestra herramienta automática le hice agujeros de 3 milímetros en las costillas para introducir cable de cobre, y así crear un sistema más realista, y además podemos modular el giro de las superficies si quisiéramos. Ahora ya sí, acabado el montaje, aunque veis quedan muchísimas piezas por pegar, vamos a pintarlo todo con el aerógrafo por separado. Y luego lo pegamos porque si no se nos complica mucho el trabajo. Aquí habla la experiencia, no las instrucciones de montaje. Empezamos imprimando con negro de Vallejo. Para pintar las costillas de las alas, en este caso mezclamos el color de camuflaje que lleva con una gota de blanco y lo aplicamos en todas las costillas para dar esa sensación que tiene de la tela encima de los listones, ligeramente más clara que la parte intermedia al estar un poco más hundida.
Una vez todas las costillas pintadas, tenemos que cortar tiras de cinta de enmascarar y colocarlas en las costillas para cubrirlas y no ensuciar el trabajo que acabamos de hacer. Al fuselaje también le hacemos ciertas marcas verticales para darle diferentes tonos y mayor sensación de usado. Tras horas de enmascaramiento, es hora de pintar el camuflaje. Una vez seco, tenemos que darle negro muy diluido y a baja presión por todas las costillas para acentuar ese efecto sombra entre las costillas del ala. Ahora ya sí, todo seco, vamos quitando el enmascaramiento. Esto es mucho más fácil que ponerlo, pero también lleva su tiempo. Como veis queda muy marcado, pero lo iremos integrando con el resto de pasos. Confiar en el proceso. Lo primero es aplicarle un wash verde oliva para unificar tonos. En cuanto a las palas de madera, aplicamos el primer tono marrón claro que lo conseguimos mezclando 4 partes de color carne base y una parte de Dunkel Brown, ambos de Vallejo. Lo aplicamos en toda la pieza cubriendo absolutamente toda la pala. Cuando la pala esté seca, procedemos a cortar unas tiras de 1 milímetro de grosor de cinta de enmascarar y las pegamos de punta a punta del ala. Después de pegarlas pasamos a darle un tono marrón oscuro utilizando los mismos colores que el tono anterior pero en proporción inversa. Es importante que esta segunda capa sea con el aerógrafo, ya que si lo hacemos a pincel la probabilidad de que no nos queden líneas rectas perfectas es mucho mayor. Al ser las hélices una pieza curva, a la cinta le cuesta pegarse bien en este tipo de piezas. Asegurándonos de que la capa quede bien seca, nos toca quitar la cinta de enmascarar con cuidado para no levantar la pintura. Y como vemos, el resultado también es muy llamativo y poco realista, pero como os he dicho, confiar en el proceso. Lo primero es aplicarle una capa de óleo de tierra diluido para unificar ambos tonos y que ya aparezcan maderas base.
Tan pronto como esta capa esté seca, le aplicamos otra mezclando una parte de negro y 4 de marrón anterior que simula las vetas. Es importante que esta capa la apliquemos horizontalmente a las líneas, ya que es como estarían las vetas. Como veis, el resultado final es muy bueno y realista. Como los puntales también son de madera, aunque la punta va reforzada en aluminio, vamos a pintarlos de diferente forma que las palas para que tengan una diferencia de color aunque sean el mismo material. Así que comenzamos con base marrón naranja, seguido de una capa de madera natural y por último wash marrón oscuro para las vetas. Para las puntas lo enmascaramos y pintamos con el aerógrafo para darle el resultado final lo más realista posible. Ahora sí, continuamos con todos los detalles del avión. Las calcas de esta maqueta son bastante curiosas, ya que las escarapelas están situadas en el ala y parte de la superficie del control, por lo que hay que cortarlas y ajustarlas. Lo primero de todo es sujetar la calca con una pinza en la posición correcta y la cortamos y pegamos. En este caso las calcas no son del todo buenas ya que no están troqueladas, es decir, todo es una hoja de calca transparente, por lo que cuando fui a ponerla me di cuenta y tuve que devolverla al papel de calca y cortarla ahí con mucho cuidado. Como siempre aplicamos Mark Setter para fijarla y posteriormente Mark Softer para integrarla. Pero en las calcas grandes, como veis, no quedan bien ajustadas, por lo que vamos a solucionar este problema. Aplicamos el softer abundantemente y lo dejamos secar. Creará una película blanca encima de la calca, no os preocupéis, es normal y fácil de quitar. Una vez seco, volvemos a aplicar una capa abundante de softer y vamos presionando con un bastoncillo de los oídos sobre ella. Repetimos el proceso todas las veces que sean necesarias. Y una vez que ya tenemos la calca perfectamente adherida e integrada y sin rugosidades, aplicamos una capa de Mark Setter, que es el encargado de quitar esa capa blanca de la calca. Ahora se puede ver como la calca ha quedado totalmente plana y se marcan hasta las costillas del ala. Ahora es el turno de Paneline para marcar todos los detalles del avión y una vez seco eliminamos el exceso. Por último, en las calcas necesitamos pintar la parte que queda sobre la costilla de un color ligeramente más vivo que el de la calca, simulando así el efecto que en el resto del ala tienen las costillas.
Repasamos todas las partes de las calcas que estén por encima y aquí podéis ver la diferencia entre ambos lados, uno con las calcas marcadas y otro sin ellas. Ahora sí, vamos pegando todos los detalles que faltan. Posteriormente toca el turno de los óleos, que como siempre le damos diferentes puntos de colores y con un pincel plano y wet sprit los vamos unificando creando distintos tonos y efecto de usado y suciedad en la maqueta. Ahora vamos a por el óxido de los escapes. Tras la imprimación aplicamos óxido desgastado por toda la superficie pero sin que quede completamente pintada para crear efectos más y menos oxidados. Y una vez seco le aplicamos óxido naranja con la técnica de la esponja. Y como veis, el resultado es muy realista. Una vez acabado y barnizado todo el avión, gracias a nuestro truquito de enmascarar los agujeros del motor, lo quitamos con las pinzas y pegamos los tubos de escape oxidados. Seguimos con el resto de detalles. Uno de los puntos más críticos de un biplano es pegar las alas. Comenzamos con el avión apoyado sobre las ruedas, pegando todos los puntales con pegamento epoxi transparente. ¿Por qué? Este pegamento es de muy lento secado y nos permite trabajar con él durante un largo tiempo. Y una vez que endurece se convierte en una unión muy resistente. Así que con mucha paciencia vamos pegando todos y una vez los tenemos pegados en el ala inferior le aplicamos un poco de pegamento en las puntas superiores. Y ahora sí, le damos la vuelta al avión y lo colocamos sobre su ala superior. Nos ayudamos de unas pinzas para colocar los puntales en sus orificios correctamente. Una vez lo tenemos todo bien colocado, le ponemos peso para asegurar la unión y que no se nos mueva la maqueta durante 24 horas. Si bien pegar las dos alas es una parte altamente compleja, poner los hilos tensores es casi o más complicado. Nos armamos de paciencia y vamos a por ello. Necesitamos crear unas argollas con hilo de cobre, el cual cortamos de una largura de 3 milímetros y con la ayuda de unas pinzas lo sujetamos en la parte central del hilo y le damos forma ovalada con un punzón. Clavamos el punzón en la parte central y así creamos el semicírculo que cerramos con las pinzas, consiguiendo así una argolla de tamaño diminuto. Ahora solo falta hacer 47 más. Una vez pegadas todas las argollas vamos haciendo todos los cables empezando de atrás a adelante y de dentro hacia afuera para que sea más fácil hacerlo. Con mucha paciencia, hilo de acá, hilo octite, realizamos todo el proceso.
Acabamos el Bristol añadiéndole pigmento de arena a las ruedas y parte inferior del avión, ya que como hemos dicho estará situado en África. Como veis, este es el resultado final del avión, luce espectacular. Pero esto no es todo, nos falta la base para darle ese toque diferenciador. A la base creada con foam le aplicamos yeso en polvo y agua para crear la superficie. Y cuando esté casi fraguado, es decir, todavía se puede moldear pero no está tan húmedo como para que se borren las marcas, cogemos el avión y lo marcamos en la posición que queramos. El pequeño resto de yeso en el avión lo limpiamos fácilmente con un pincel y agua. Y usamos las marcas para crear las rodaduras del avión y así tenerlo totalmente integrado en la viñeta. Le aplicamos el producto de acá que simula arena del desierto y con el erizo seco también de acá creamos pequeños arbustos para darle variedad y volumen a nuestra base. Y como veis, este es el resultado final con la base. La verdad es que es increíble, muy bonito. Muchas gracias por apoyar el canal, decidme qué os ha parecido en comentarios y si te gusta este contenido no dudes en echarle un vistazo al Patreon, que te lo dejo en enlaces donde podrás disfrutar de contenido exclusivo. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo.